Entonces, bueno, pues yo quisiera darte la bienvenida, la más calurosa bienvenida, y además comentarte que vas a ser el padrino, el inicio de una serie de entrevistas con expertos, con profesionales especialistas en diversos temas en salud femenina, que como tú están colaborando en esta hermosa plataforma educativa internacional dedicada a la salud integral de la mujer. Así que pues vamos a inaugurar esta plataforma, vamos a inaugurar este ciclo de entrevistas y pues qué mejor que empezar contigo y con un tema tan interesante como es la endometriosis. Muy bien, muchas gracias. Es un honor para mí empezar con estas entrevistas. Y te Bueno, pues agradezco mira, mucho y te agradezco sí, personalmente la invitación que me has hecho a formar parte de esta plataforma. Así que acá estoy con mucho gusto esperando tus preguntas que puedan ser útiles para la gente que está escuchando. sí, pues mira Luis, yo sé que tú eres una persona muy modesta, que no le gusta demasiado hablar de sí mismo, pero es importante que la gente sepa, conozca de tu formación profesional, tu experiencia profesional, que yo sé que es muy larga, muy intensa, muy exhaustiva en muchos temas de la medicina. Cuéntanos un poco, por favor, acerca de eso, Luis. Bueno, sí, es bastante más larga de lo que uno quisiera, se pasa muy rápido. Pero bueno, yo me recibí de médico en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y después hice la residencia médica, que es la forma de ser especialista en ginecología y obstetricia o bien en otras especialidades. Yo hice la especialización en ginecología y obstetricia, un año de jefatura de residentes. Terminé al quinto año de esa formación y a partir de ahí la universidad y el Ministerio de Salud de Argentina determinan que es un especialista en ginecología y obstetricia. De ahí en adelante uno puede seguir siendo ginecólogo general o abrazar alguna subespecialidad. Yo ya cuando terminé la formación sabía que me iba a gustar, que ya me gustaba la medicina reproductiva, la que se llamaba la fertilidad en ese momento, y hoy en día se llama más bien medicina reproductiva. Y bueno, por eso hice un fellowship en Estados Unidos, en la Washington University, en la cual ya me permitió introducirme específicamente en lo que es la fertilidad. Al poco tiempo volví a la Argentina, trabajé en el hospital universitario, ya en un departamento de fertilidad, relacionado con la Universidad de Buenos Aires, y ahí trabajamos unos cuantos años hasta que en el año 85 ya había empezado las técnicas de fertilización asistida y los tratamientos de avanzada, y ahí es donde fundamos una institución que se llama Instituto de Ginecología y Fertilidad, junto con un grupo de amigos que ya hemos cumplido, este año vamos a cumplir en el 21, el año 35 o 36, hemos cumplido 35 en julio del año pasado, y todavía estamos vigentes con gran cantidad de gente trabajando en ellos. Este instituto fue un instituto asociado, uno de los primeros institutos asociados con la universidad, con la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y creamos ahí una maestría de medicina reproductiva, que fue durante muchos años la formación de todos los médicos argentinos que querían pasar a formarse en nuestro instituto. Y también varios amigos de Latinoamérica se formaron con nosotros en esta maestría de 2 años de duración, que hoy en día se llama especialistas, otorga título de especialista en medicina reproductiva, y también es una invitación para todos aquellos que lo quieran. Tenemos 2 años de full time de esta formación. A partir de ahí seguimos trabajando. Luis, pues sí se dice, Perdón. perdón, te iba a decir que se dice muy rápido, pero son muchas cosas, muchos estudios, mucho esfuerzo, mucha preparación en muchos campos para llegar al punto en el que tú estás como un especialista experto en endometriosis. Déjame decirte que nos están escuchando, se están uniendo personas interesadas en el tema desde México, Panamá, Colombia. Tenemos una amiga que está en Texas. También nos están escuchando, obviamente, desde Argentina y
una persona en España. Así que tenemos un foro internacional muy, muy interesante. Y bueno, yo las invito a todas las personas que nos están escuchando, que vayan preparando sus preguntas, que vayan elaborando desde la perspectiva de ustedes, de pacientes, de cuál es el interés, cuáles son las inquietudes que ustedes tienen acerca de este tema. Y platícanos, Luis, ¿cuándo es que inicia esa inquietud, ese deseo por el estudio, el tratamiento de la endometriosis? Bueno, ese es un tema muy interesante porque todos aquellos que hacemos medicina reproductiva sabemos que la primera o segunda causa de infertilidad en las mujeres jóvenes es la endometriosis, que después vamos a charlar un poquito qué es, pero es una de las causas más importantes que uno encuentra en medicina reproductiva. Entonces, a medida que empezamos a trabajar en el tema, fuimos profundizando en cada una de esas cosas y empezamos a aprender mucho del mundo entero, de lo que significa el conocimiento de la endometriosis. Empezamos a trabajar con estudios de investigación que fuimos publicados en Argentina, en Latinoamérica y en varios lugares del mundo a través de las revistas importantes, y fuimos aprendiendo, fuimos participando de congresos internacionales que tomaban el tema de la endometriosis. Cada vez íbamos profundizando más en los conocimientos, y en el año 1998 fuimos con un grupo de médicos en el 6º Congreso Mundial de Endometriosis, fundadores de la World Endometriosis Society, que todavía es sociedad que existe en el mundo con una gran importancia dentro de lo que es la docencia, la educación y la formación en estos aspectos. Y a partir de eso tomamos este concepto que el mundo nos explicaba o nos permitía saber cómo era, y creamos en la Argentina una sociedad muy similar a la sociedad mundial, que se llamó Sociedad Argentina de Endometriosis, que ya tiene 20 años, este año 21 cumplimos 20 años de existencia, y así fuimos aprendiendo en equipo con el grupo de gente interesada en el tema, junto con los demás especialistas de las demás especialidades, que fuimos nosotros presentando nuestras dudas y nuestras dificultades en la endometriosis en las pacientes jovencitas, en las que hacen infanto juvenil, con pediatras, con cirujanos generales, con cirujanos después especialistas en endometriosis. O sea, fuimos ampliando el concepto y formamos parte de muchas sociedades científicas de la Argentina, de Latinoamérica y del mundo, como la Sociedad Americana y Europea, que son las que hoy en día son las que tienen las guías internacionales, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad tan importante. Así que fuimos profundizando junto con el mundo entero esto, y tenemos diariamente cambios importantes y progresos importantes en esta enfermedad tan misteriosa y dificultosa para poder entender. Lo dices bien, y mira, con esos 20 años de experiencia, yo sé que igual no te gusta presumir, pero has formado parte de comités científicos, de comités de entrenamiento, has entrenado muchísimas personas en pre y posgrado, has escrito artículos, eres conferencista internacional, has escrito capítulos de libros sobre todo este tema. Entonces, como autoridad, pues yo quisiera entrar ya de lleno en el tema. Cuéntanos, por favor, ¿qué es la endometriosis como enfermedad? ¿Cómo es que afecta a la mujer? ¿Qué síntomas puede percibir una mujer que tiene endometriosis? Bueno, es un poco difícil explicar al que no tiene nociones. El que las tiene va a ser más sencillo. El término endometriosis viene del término endometrio. El endometrio es la capa interna del útero y es aquella sangrado menstrual que la paciente comienza a menstruar, se menstrua el componente que se llama tejido endometrial. Todas las mujeres que menstruan hacia el exterior, pero un porcentaje de las pacientes que menstruan también hacia el interior a través de las trompas de falopio, porque la menstruación es la misma la que sale para afuera que como la que entra a través de las trompas de falopio a la cavidad abdominal, permiten que el tejido endometrial se localice en localizaciones diferentes, generalmente atraídas a través de las trompas de falopio
a la cavidad abdominal de la paciente que lo va a padecer la enfermedad. Y se localiza en 3 lugares fundamentalmente. Sobre el peritoneo, que es la membrana que recubre la cavidad abdominal en todas las mujeres y hombres del mundo, pero en las mujeres este peritoneo recibe esta sangre menstrual que cae, que es el tejido endometrial. Se localiza también no solo en el peritoneo, sino sobre el ovario, también sobre el útero y profundiza, y también en otros lugares más diferentes, que son pequeños foquitos de menstruación que responden, y acá viene lo importante, que responden como si fuera que menstrua hacia el lugar donde está ese foco, y eso se llama focos de endometriosis. Por eso el nombre de la enfermedad que se llama endometriosis del tejido endometrial localizado en lugares heterotópicos, o sea, fuera del lugar habitual que es la cavidad uterina. Entonces, lo importante de esto es que esto es una enfermedad, 2 o 3 cositas que me parecen muy interesantes. Primero, decir que es una enfermedad benigna. En el 99% de las pacientes es una enfermedad benigna, puede malignizarse en algunas circunstancias diferentes, que no hay prácticamente que tenerlas en cuenta, sino en pacientes podría ser mayores de 40, 42, 45 años, pero no es lo que nosotros vemos a diario. Esto, otra cosa importante, es que afecta al 10 o al 12% de las mujeres en edad reproductiva. Esto es entre las mujeres... 10 a 12 es... 10 a 12% es una de cada 8 a una de cada 10. Exactamente, es así. Esto es muy frecuente, es una enfermedad muy prevalente. Tanto es así que se calcula que en el mundo hay un número de pacientes de 175 millones de pacientes afectadas con endometriosis que están absolutamente subdiagnosticadas por varios motivos que vamos a charlar un poquito ahora en el diagnóstico. Esto se está ahora difundiendo y por eso se está sabiendo mucho más del tema de la endometriosis y tratando de que difundir tanto en el grupo de médicos, desde el pregrado hasta el grado y hasta los especialistas en ginecología y hasta los especialistas que tratan a los pacientes jóvenes, por ejemplo, los pacientes que hacen pediatría infanto-juvenil, también esto es muy importante. Esta enfermedad puede comenzar ya a los 12, 13 o 14 años. ¿Por qué? Porque viene acá un concepto muy importante. Es una enfermedad hormonodependiente. La paciente que tiene endometriosis tiene una hipersensibilidad de desarrollar endometriosis junto a una de las hormonas más importantes que la mujer tiene en el ciclo, que son los estrógenos. Entonces, el estrógeno, podríamos decir en palabras de uso diario, es un veneno para la endometriosis. Por eso cuando hablemos del tratamiento lo que tenemos que bloquear es el efecto del estrógeno. Y también tiene esta enfermedad hormonodependiente una disminución de la efectividad que tiene la otra hormona tan importante que se llama progesterona. Esas 2 hormonas hacen que la enfermedad sea, por un lado, excesivamente activadora de la endometriosis, y la progesterona tiene una resistencia a no ser tan protectora de la endometriosis. Por eso que este concepto es muy importante a tener en cuenta. Y por eso, y ahora voy a los síntomas, que es lo más importante, que el síntoma más importante de la endometriosis es el dolor abdominal y pelviano que tiene la paciente joven, adulta, hasta la época que entra en la que comienza a tener el climaterio, o sea, la última menstruación, la menopausia. Mientras la mujer tenga hormonas circulando y tenga endometriosis, va a tener dolor abdominal y dolor pelviano. Que eso tenemos que hacer entender al paciente que eso no es normal. La paciente que tiene mucho dolor y seguido, con frecuencia, y ahora vamos a ver qué tipo de dolor, esa paciente es la que vos me preguntabas qué es lo que tiene que consultar y cuándo tiene que consultar. Un dolor normal, un dolor que pasa con un pequeño antiinflamatorio, eso no es endometriosis. La endometriosis es aquella que tiene un dolor fundamentalmente con la menstruación, que se llama dismenorrea,
también al tener relaciones sexuales, que se llama dispareunia, o bien con la orina, disuria, o al evacuar el intestino, que se llama disquexia. Son distintas formas de endometriosis, de expresión de la endometriosis. Además, hay distintas intensidades. Hay chicas jóvenes que tienen un dolor que altera totalmente su calidad de vida, no pudiendo estudiar, no pudiendo trabajar, no pudiendo participar de su vida sexual, etc. Otras que tienen de menor intensidad y que entonces todos ellos, estas mujeres con dolor, tienen ellas mismas saber que tienen que solicitarle a los médicos la necesidad de que se pongan en movimiento las formas de diagnóstico de la endometriosis para poder mejorar uno de los síntomas, que es el primero, que es el dolor, pero el que más afecta a la paciente, sabiendo que cuando tiene endometriosis tiene que ser tratada inmediatamente. El segundo síntoma importante es la infertilidad, la dificultad para quedar embarazada. El problema de esto es que solamente se manifiesta cuando la paciente está en pareja y busca fertilidad. Si la paciente no tiene todavía deseos de fertilidad, no se puede diagnosticar si no está asociada al dolor. Después, la distensión abdominal, un dolor pelviano crónico, las pacientes se sienten inflamadas, se sienten distendidas, se sienten con flatulencia, etc. Todos esos son síntomas juntos a alteraciones menstruales de la posibilidad de tener un diagnóstico de endometriosis. Por eso que tanto el paciente le debe contar bien al médico cómo son sus dolores y el médico estar atento a este síntoma, a estas diferencias de los síntomas de dolor que pueden tener y que hay que estar, como les decía, muy presentes junto con el paciente para poder aliviar los dolores y mejorar la calidad de vida de esas chicas. Además aparecen otras cosas que aparecen también, son quistes, que muchas veces no dan otros síntomas que la formación quística, que es un quiste endometrósico, cuando se localiza sobre el ovario, que pueden ser de 1 centímetro, 2 o llegar hasta 10 centímetros, y que también a veces, si no se asocian al dolor, es más difícil hacer un diagnóstico. Pero con estudios básicos como el ultrasonido, o sea, la ecografía, podemos tener un diagnóstico muy sencillo y muy prematuro del diagnóstico de la endometriosis de una paciente para en el posterior paso pasar a un tratamiento adecuado. Perfecto. Luis, permíteme un momentito hacer una recopilación de lo que estuviste ya comentando, a la vez de saludar a otras personas que se están uniendo y que se unió una persona desde Lima, Perú. Yo le pediría a toda nuestra audiencia, a todas las personitas que nos están haciendo el favor de escucharnos el día de hoy, que nos hagan favor también de escribir desde dónde nos están escuchando, por favor. Y entonces aprovecho para recapitular lo que ya nos comentabas. La endometriosis es una enfermedad básicamente benigna que puede iniciar muy joven, en la adolescencia muy temprana, casi desde que empiezan a menstruar. Se origina porque la menstruación no solamente sale hacia abajo, hacia el cuello, sino también hacia las trompas, se deposita en la pelvis y ahí se puede implantar, entre otros sitios. Se puede hacer un pequeño implante muy pequeñito que puede crecer, que puede provocar como síntoma cardinal, como síntoma principal, dolor, que puede ser dolor al menstruar, dolor al orinar, dolor al evacuar, dolor al tener relaciones, y que generalmente es un dolor moderado a intenso. Los dolores leves, en términos generales, no son para espantarnos, para alertarnos de esto. Y nos decías también que el diagnóstico pues se puede hacer muchas veces por ultrasonido, ¿sí? Por ecografía. ¿Qué recomendación le darías tú a una persona, a una de estas amigas que nos están escuchando, y a sus familiares, a sus hijas, a sus hermanas, en qué punto tener la atención para poder pensar en un momento dado en que hay que acudir al ginecólogo a que haga un estudio adicional? Hiciste un clarísimo resumen de todo lo que significa esta endometriosis, esta enfermedad tan compleja y tan frecuente para las pacientes.
hay un tema que hasta hoy en día existe, pero cada vez va desapareciendo más, es una demora en el diagnóstico. Hay estadísticas en el mundo entero que la demora en el diagnóstico, yo diría hasta hace pocos años, era entre 5 y 7 años. ¿Por qué? Porque la paciente iba al médico. El médico ginecólogo sin demasiada experiencia le decía, bueno, cuando crezcas más o cuando tengas un hijo, todo este dolor se te va a pasar, y le daba algún antiinflamatorio que podía ser transitorio y la paciente seguía con dolor. Cada vez intensificaba más porque al ser una enfermedad hormonodependiente y ella tener sus hormonas muy vigentes a esa edad, o bueno, entre 20 y 40 años, esa enfermedad se va evolucionando cada vez más en una intensidad mayor. Y recordemos que el dolor, la causa principal, es que cada foquito de endometriosis que está dentro del peritoneo, del ovario, del útero, donde quiera, menstrua simultáneamente con la paciente. Entonces, eso le provoca dolor, le provoca también un proceso inflamatorio que es característico de la paciente con endometriosis. Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros los que estamos en este tema? Y lo hacemos a partir de las sociedades científicas con todo esto que vos comentaste sobre los cursos, las jornadas, los congresos, etcétera. Preparar a los médicos, no solo los médicos ginecólogos, sino también los médicos de atención primaria, los médicos que van a ver por primera vez una paciente que se queja por dolor, saber cómo es el algoritmo de la paciente con endometriosis para poder diagnosticarlo lo antes posible, tanto por los antecedentes, al ser una enfermedad que tampoco dijimos, porque hay muchas cosas para decir, que tiene un componente genético muy importante, y por eso, si en la población general 1 de cada 8 o 10 pacientes tiene endometriosis, si hay alguna endometriosis en la familia, lo importante es que es 1 en 4 o 1 en 5. Entonces ya si hay un antecedente importante en la familia de presencia de endometriosis, si tiene este algoritmo del dolor y que se intensifica a medida que pasan los meses, los médicos, lamentablemente, tanto los que no son especialistas, no lo tienen tan presente y no lo tienen como para poder hacer un diagnóstico diferencial y tener que, si no están capacitados para prepararse, para hacer un tratamiento adecuado, lo tienen que derivar a un médico que tenga la experiencia, porque esto le va a transformar la calidad de vida y el futuro reproductivo de la paciente, porque si la endometriosis la dejamos evolucionar y durante mucho tiempo, cada vez más perjudica la fertilidad futura de esa paciente joven. Por eso que hago tanto hincapié en la adolescente, porque si uno comienza el tratamiento, ya después lo vamos a hablar el por qué y qué localización tiene, ese dolor se mejora su calidad de vida y preservamos la fertilidad futura de esa paciente joven. Lo mismo que cuando estas pacientes tienen un quiste endometrósico o un quiste de ovario de características sangrantes, que es la endometriosis, cuando son pequeños los quistes, conviene, ya veremos, no intervenir quirúrgicamente, porque el ovario tiene una reserva, que es la reserva ovárica, que va donde están los óvulos y es el futuro de la fertilidad de esas pacientes. Si a estas pacientes nosotros le hacemos una cirugía, no solo extirpando ese pequeño endometrioma, sino también tocando el ovario y operándola una vez, 2 veces, 3 veces, porque una característica muy importante de la endometriosis es la recurrencia. Si uno la trata la enfermedad y le está 2 meses, 3 meses con tratamiento, pero después lo abandona, vuelve a aparecer la endometriosis, porque ya el componente genético produjo una alteración génica que lleva a una recuperación del comienzo de la endometriosis. Entonces hay que tener mucho cuidado también con los quistes endometrósicos, porque podemos alterar con las cirugías la alteración de la reserva ovárica que hoy en día tiene tanto valor para una paciente que está buscando el embarazo. Sí. Aquí hay varios puntos muy importantes de los temas que estás comentando, Luis. Esto, el tratamiento, el abordaje, el mismo diagnóstico de la enfermedad ha cambiado dramáticamente en los últimos 20 años. Yo recuerdo que pues, en esa época que yo me empecé a formar también en el área de la ginecología, teníamos muchas cirugías y hacíamos cirugías y había pacientes que operábamos cada 3 años. ¿Sí? Esto ha cambiado o esto es lo que se debe de hacer.
estar operando a las pacientes, o qué expectativas de tratamiento tiene hoy en día una mujer con endometriosis, sin llegar al punto de querer dar una consulta ni ninguna recomendación, pero sí un vistazo general de las opciones de tratamiento. ¿Cómo no? Bueno, entonces, primero, diagnóstico precoz, lo que hablamos, muy importante. Segundo, un diagnóstico sencillo, un diagnóstico con antecedentes, un diagnóstico con un interrogatorio exhaustivo de cómo son los pasos que ella está sufriendo con su dolor menstrual. Recién después se le pide un ultrasonido, o sea, una ecografía. Si es necesario, una profundización de estudio con estudios de tomografía o resonancia magnética, etc. Porque antes también se consideraba que el diagnóstico, solamente el valor que tenía era cuando uno lo encontraba quirúrgicamente. Y entonces la demora en el diagnóstico en las adolescentes era porque no queríamos operar a todas las pacientes solamente por un dolor menstrual. Hoy en día todas las sociedades, la sociedad americana, medicina reproductiva, la sociedad europea, la sociedad canadiense, el colegio americano de obstetricia y ginecología, hablando de los casos más importantes, de las sociedades importantes del mundo que nos hablan, nos están hablando de hacer un diagnóstico presuntivo de fuerte sospecha de endometriosis. Y con ese diagnóstico, que es el gran avance actual en la endometriosis, comenzamos el tratamiento. Muy bien decías vos que también hace 20 años todos era sinónimo endometriosis de cirugía. Hoy en día no. Ha cambiado a partir del año 2014, que parece muy antiguo, pero con una enfermedad que tiene más de 100 años de existencia. En el año 2014 la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva determinó que el tratamiento médico tenía un rol fundamental en el tratamiento de la endometriosis. El tratamiento de endometriosis es tratamiento médico, que ahora vamos a hablar un poquito, y el tratamiento quirúrgico. Antes, el tratamiento médico inespecífico se usaba, que son los analgésicos. Pero los tratamientos antihormonales, que son los que hoy en día estamos utilizando, por eso mismo que hablamos de los estrógenos y la progesterona, el tratamiento médico. Tratamiento inespecífico, que se llama el antiinflamatorio no esteroide, cualquiera de ellos. Y después el tratamiento médico antihormonal, bloqueando el efecto del estrógeno, si nos acordamos que la hormona esa era muy importante, y mejorando el efecto de la progesterona. Es decir, comienza el tratamiento médico. ¿El tratamiento médico con qué objetivo lo comienza? Es que disminuye el dolor de la paciente, mejora su calidad de vida, detiene la evolutividad de la enfermedad, impidiendo perjudicar la futura fertilidad de la paciente. Si las pacientes andan bien con tratamiento, se continúan meses o hasta años con tratamiento. ¿Cuánto tiempo dura la enfermedad, Luis? La enfermedad es muy interesante. La enfermedad es una enfermedad crónica. Con muchas modificaciones a nivel de más de 1000 genes determinantes. Entonces, perdón, te perdimos un momento, Luis. ¿Podríamos volver a oír la respuesta? ¿Cuánto tiempo dura la enfermedad? La enfermedad, lamentablemente, no se cura. Es una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que se ha producido mutaciones de más de 1000 genes que afectan diferentes aspectos que no vale la pena hoy en día disponer, hablando con este grupo de pacientes. Sí, pero sí importante saber que el tratamiento médico tiene que ser prolongado durante mucho tiempo, porque si no, al ser una enfermedad crónica, cuando uno suspende el tratamiento médico, vuelve a aparecer la recurrencia de la enfermedad. Entonces, yo lo que decía es que el tratamiento médico es el primer paso del tratamiento de la endometriosis. Si el tratamiento no da resultado, si el tratamiento no se tolera, o si existe algún crecimiento de las lesiones endometriosas pese al tratamiento, hoy en día se hace la cirugía.
La cirugía puede ser de la extirpación del foco endometrósico en el peritoneo, en el útero, en el ovario o en las lesiones profundas, que son las nuevas lesiones que hoy en día se han diagnosticado y que con tratamiento quirúrgico andan muy bien. Pero quiero agregar una cosa más. Después del tratamiento quirúrgico, para evitar eso mismo que vos dijiste, la recidiva de la enfermedad y la nueva cirugía, toda paciente que se opera de endometriosis debe continuar con tratamiento médico durante todo el tiempo que ella no desee embarazo, porque al desear el embarazo hay que suspender el tratamiento porque actúan como antiovulatorios y por lo tanto no puede quedar embarazada. Entonces, es muy importante decir que el tratamiento médico se inicia en la paciente. Se opera si es necesario y hoy en día en algunos casos se opera con mucha frecuencia y con mucha efectividad en el caso. Pero hay que después continuar con el tratamiento médico cuando la paciente no busque fertilidad, porque si no vuelve a aparecer tanto la sintomatología como la evolutividad de la enfermedad, perjudicando su función reproductiva para el día de mañana. En pacientes de fertilidad, ustedes dirán, pero bueno, si quiere quedar embarazada y no queda embarazada porque es anovulatorio la droga que le da, ¿qué se hace? En las pacientes con infertilidad que buscan embarazo, no se tiene que hacer tratamiento médico ni previo ni posterior. El tratamiento se hace buscando espontáneamente la enfermedad, con una cirugía si es necesario, mejorando la fertilidad. Una indicación que puede estar la cirugía como primera instancia es en las pacientes infértiles, porque no se pueden usar tratamiento médico, y en las lesiones profundas que tienen que ser, algunas de ellas no responden al tratamiento médico y tienen que ser operadas y quirúrgicas. Pero en algunos casos lo que se utiliza son las técnicas de fertilización asistida de baja o de alta complejidad, la inseminación o la fertilización in vitro, que tienen un excelente resultado en pacientes con endometriosis que desean embarazo. Ok. Luis, otra vez hago una pequeña resumen de lo que has estado platicando. Si bien entiendo, entonces, el tratamiento no requiere que en todos los casos tengamos que tener una cirugía de inicio, tomar un fragmento de tejido como lo hacemos hace tanto tiempo. Ahora basta tener síntomas sugestivos de la enfermedad para poder iniciar un tratamiento médico, o sea, no quirúrgico. Una pastillita, una inyección, algo que pueda ayudar sin demeritar el medicamento que dije pastillita, con un medicamento tomado o un medicamento inyectado puede ser suficiente para controlarlo, y después, de acuerdo a los deseos de fertilidad, será que se hagan estudios más avanzados, más a profundidad, y se defina si requiere un tratamiento más específico. Ahora, nos preguntaba una persona aquí de la audiencia, una mujer, si esta endometriosis puede tener relación con miomas o con alguna otra enfermedad. Sí, la endometriosis se asocia muy frecuentemente con miomas. Sin embargo, también hay que diferenciar cuando la endometriosis se localiza dentro del cuerpo uterino, dentro de lo que se llama el miometrio. ¿Sí? La endometriosis se nombra diferente, se llama un foco endometrósico adentro de la pared uterina, se llama adenomiosis, y que muchas veces se confunde con los miomas. Si bien se asocian con mucha frecuencia, también hay que saber que cuando uno puede ir a operar a un mioma, se puede encontrar que es un foco endometrósico. Debe ser extirpado también, pero el diagnóstico es diferente. Por eso que hoy en día, como sabemos que esto ocurre, es muy importante tener un método de mayor especificidad, a lo mejor que un ultrasonido, por ejemplo, la resonancia magnética, que nos va a permitir exactamente saber si es un mioma o es una adenomiosis. Las dos son quirúrgicas. Lo que pasa es el tiempo de duración, la complejidad de la enfermedad, la extensión de la misma, etcétera. Otros detalles de mayor importancia que ya los especialistas van a tener en cuenta sabiendo estos datos.
Ahora que mencionas especialistas, Luis, sin querer demeritar también a ninguna persona, a ninguna especialidad, sabemos que muchas personas que tienen endometriosis tardan 7, 8 años en el diagnóstico porque van con el médico general, porque van con el gastroenterólogo, porque van con el psicólogo, porque a veces van con el psiquiatra, porque no encuentran la causa. ¿Qué claves, qué detalles crees tú que la persona, la mujer debe tener en cuenta y con quién debería de acudir de primera instancia para tratar de hacer este diagnóstico temprano? Esto es muy importante, pero esto, Víctor, yo siempre digo, comienza lamentablemente con la poca información que nosotros, los docentes, le brindamos en pregrado y le brindamos en posgrado, porque como esto es algo que, si bien tiene ya muchos años de difusión, no tiene toda la difusión que uno le gustaría. Por eso que nosotros con esa finalidad, con la difusión de la enfermedad, hemos creado hace 20 años la sociedad y todas las sociedades tienen hoy en día esta finalidad. ¿Por qué? Porque si los médicos en el momento de hacer un diagnóstico diferencial, porque pacientes con dolor pueden ser muchas de ellas tienen endometriosis, pero muchas de ellas no tienen endometriosis. Hay que diferenciarlas con problemas, como bien dijiste vos, problemas gastrointestinales, problemas urológicos, pacientes que tienen un proceso inflamatorio pélvico, etc. Es muy fácil decirle a algún médico que conoce del tema que no tenga que hacer un diagnóstico de endometriosis con los conocimientos que nosotros le estamos brindando. Entonces yo como consejo le diría, el dolor descrito simultáneamente con el ciclo menstrual, que sea reiterativo, que la paciente insista en hacerlo, es lo que tenemos, lo que sabemos que se llama diagnóstico precoz con fuerte sospecha de ser una endometriosis y se tiene que comenzar con tratamiento médico. Si el tratamiento médico es efectivo, uno prácticamente hace el diagnóstico confirmatorio de la endometriosis y continúa con el tratamiento. Si el tratamiento permitió descartar las otras patologías que estuvimos nombrando y ya están descartadas, se puede empezar con el conocimiento. Y lo que vos me preguntás sobre a qué médico, bueno, yo te diría a médicos que conozcan un poquito esto y por eso nuestra tarea docente es trabajar con las demás sociedades científicas que trabajan con mujeres para poder informarles de todo esto que parece mentira, pero que muchos de los diagnósticos, de la demora en el diagnóstico, es porque el médico no piensa. Hay una entrevista muy interesante de Eric Thomas en el Reino Unido que dice que no solo el paciente fue 5 a 7 veces, sino que pasó por médicos que también deberían haber hecho el diagnóstico de endometriosis y no se hizo. O sea que la paciente que demoró 5, 6, 7 años, muchas de ellas fueron 5 y 6 veces. Entonces es muy difícil decirle a algún médico, por eso que estamos todos en esta tarea, es decir, conozcan solamente estas cosas, fundamentalmente el dolor en pacientes jóvenes, en pacientes adultas, un quiste endometrósico, todo eso puede ser esta enfermedad que es mucho más que un foquito de sangre dentro de la cavidad abdominal por las lesiones que producen y alteraciones pacientes. Perfecto, yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes que nuestra audiencia, todas estas damas que nos están escuchando, debieran de llevarse. El hecho de que tengan dolor que sea importante, moderado, severo, que afecte su calidad de vida, que afecte el desarrollo de sus actividades normales, ya sea escuela, deporte, trabajo, su vida sexual, esa persona debe pensar en ir a ver un ginecólogo y la posibilidad de que tenga endometriosis. ¿Sí? La persona que está yendo a consulta con uno y otro médico y que no encuentran la causa de ese dolor, de esa molestia, también debemos de pensar que pueda tener endometriosis y obviamente entre más temprano se diagnostique y se trate, pues mejor se va a poder controlar. Supongo que tú has visto muchos casos de enfermedad ya avanzada, Luis.
¿qué tan serio puede llegar a ser este problema cuando no se detecta y se trata a tiempo? Bueno, el problema es que si no se trata a tiempo y el tratamiento se comienza a utilizar tarde y a veces no da resultado, y la difusión de la expansión de la endometriosis es muy importante, en algunas instancias se tiene que llegar a hacer una cirugía no conservadora para el elemento reproductivo, que es lo que queremos conservar siempre, sino que en muchos casos que si uno llega tarde en la situación, tiene que hacer una operación más radical, donde puede necesitar sacar un ovario, el otro ovario, a veces el útero y a veces algunos órganos, como por ejemplo parte del intestino, de la vejiga, etcétera, por un mayor grado de agresividad de otras pacientes, por problemas inmunológicos o por la agresividad de esa enfermedad en especial, hace que se tenga que terminar haciendo una cirugía radical, extirpando órganos vitales que le va a perjudicar mucho al futuro de esa paciente, sobre todo si son jóvenes. Por eso que nuestra tarea es no llegar tarde, hacer diagnóstico precoz, llegar y comenzar con los tratamientos adecuados que hoy en día los tenemos en el mercado. De manera temprana. Bien, nos quedan todavía 10 minutos. Yo quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando a que nos hagan llegar su pregunta, la pregunta del día. Aprovechen estos últimos minutos de la experiencia y de la presencia del doctor Luis Auger desde Argentina. Y yo quisiera preguntarte, no es exactamente el tema, pero hiciste un comentario de un tema que me parece muy importante, que para la audiencia también puede ser muy interesante. Hablaste de preservación de la fertilidad, Luis. Tú eres un experto también en esa área. ¿A qué se refiere la preservación de la fertilidad? ¿Cómo la trabajas? Antes de contestarte esto, te contesto algo que quise hacerlo antes y se me pasó. Hay grupos en muchos países fuertes de pacientes que se unen, que se hermanan para poder pelear contra el beneficio que ellos no han tenido muchas veces en el tratamiento, en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad. Yo tengo mucho respeto a ese grupo de pacientes. En Estados Unidos está la Asociación Mundial de Endometriosis, que no tiene nada que ver con la sociedad científica, pero es una asociación de pacientes con endometriosis que tratan de difundir desde ellas estos conocimientos, interpelando al médico a decirle, ¿y por qué no piensa en la posibilidad de que yo tenga una endometriosis? Entonces, esto es muy importante y esto hace muy bien al tener el contacto con los pacientes, con los médicos que las tratan, sugerirle las posibilidades y eso hace mucho bien. Con respecto a la preservación de la fertilidad, es muy importante lo que me estás preguntando, porque la endometriosis también tiene un lugar, la preservación de la fertilidad, en pacientes con endometriosis. Si nosotros hemos operado o encontramos una paciente o nos consulta una paciente que se operó, como vos comentabas al principio, 2 veces, 3 veces, 4 veces de un quiste de ovario, porque repetía el quiste de ovario porque no se le daba tratamiento médico adecuado o porque era una enfermedad agresiva, se va reduciendo la reserva ovárica. Entonces, lo que nosotros hoy sugerimos es que antes de una cirugía importante de uno, y sobre todo si son los 2 ovarios con quistes endometrósicos, hacer lo que se llama la preservación de la fertilidad. La preservación de la fertilidad involucra tratamientos quirúrgicos conservadores. Si yo puedo en un quiste de ovario sacar solo el quiste, no tengo por qué sacarle un cuarto, ni medio, ni todo el ovario, porque es benigna la enfermedad, primero. Segundo, preservar recuperando estimular a la paciente, recuperar los ovocitos, criopreservar esos ovocitos y dejarlos para el día de mañana si la paciente tiene una alteración franca de su reserva ovárica. También está la criopreservación de tejido ovárico sano. En el momento de operar el quiste de ovario, uno no saca óvulos, puede sacar un trocito de ovario, lo criopreserva y
tiene tejido para cuando la paciente quiera quedar embarazada, se reimplanta ese tejido y comienza nuevamente en muchas circunstancias, en muchas ocasiones, volver a menstruar y volver a tener hijos como han tenido en la bibliografía. Está muy extensa toda la bibliografía con respecto a esto tan importante y a tu pregunta de preservación de la fertilidad. Que en otros casos, en casos oncológicos, ya sería otros motivos para hacer, y en el caso sociales, que son las pacientes que no tienen una pareja confirmada y no lo saben si van a tenerlo, entonces criopreservan sus óvulos, se llaman por causas sociales, por el envejecimiento de la edad de las pacientes. Es muy importante el mensaje que quiero dar: a partir de los 35 años comienza una declinación fisiológica pero lenta de la reserva ovárica de todas las pacientes. Entonces, como las pacientes que tienen esta patología, al respecto de este tema que estás mencionando, de la edad, del hecho del retraso en el momento del embarazo en la mujer, ¿eso estará de alguna manera afectando en la endometriosis, la mayor posibilidad de endometriosis? Sí, si no está bien, no, al contrario, tiene mucho que ver, porque el tratamiento médico, que no lo explicamos en detalle, significa que la paciente se le tiene que quitar el ciclo menstrual para que, recordemos el origen, que la sangre cae para adentro. Cuantas más veces la paciente menstrua y va a tener la enfermedad genética de la endometriosis, si tiene componentes genéticos que le va a producir endometriosis, le va a perjudicar, porque la paciente que tiene endometriosis debería suspenderse durante mucho tiempo, en los tiempos que no buscan embarazo, la menstruación, para que esa cantidad de sangre menstrual que normalmente cae hacia la cavidad peritoneal no caiga hacia la cavidad peritoneal, y para que ese tejido que está en la cavidad peritoneal se que son perjudiciales para el futuro búsqueda de embarazo de la paciente. Por eso que lo que queremos es llegar precozmente con el diagnóstico, con el tratamiento médico, para evitar que hoy en día, que las pacientes buscan el primer embarazo a los 32, 34, 36 años, esto es perjudicial si tienen endometriosis, porque la evolutividad de la enfermedad hace que sea perjudicial también la búsqueda de embarazo. De acuerdo. Nos quedan 5 minutos. Me decían que no se escuchó del todo la respuesta, pero la pregunta era si la edad, el retraso en el momento del embarazo puede afectar en la aparición de endometriosis. La respuesta en términos generales es sí, y es por eso también que es importante el diagnóstico temprano, preservación de la fertilidad, para que en el momento que la mujer busque embarazo, muchas veces después de los 30 años, su pronóstico de fertilidad sea el mejor. Nos quedan 4 minutos. Si tienen otra pregunta, por favor. Yo te hago una pregunta más. Hablábamos de que la enfermedad es benigna, no se transforma en cáncer, pero puede provocar o puede favorecer alguna otra enfermedad maligna o alguna otra complicación médica. No, la endometriosis no es inductora, ni tampoco los tratamientos de cáncer, pero puede estar asociado una endometriosis, un quiste endometrósico, con algunos cánceres de ovario. Puede ser, se llaman cánceres con una histología que se llama endometroide o de células claras, que eso también nosotros, cuando hacemos en pacientes, sobre todo de más de 40, 42 años, un diagnóstico de un quiste de ovario y lo vamos a operar, tenemos que tener los detalles, como por ejemplo hacer un estudio de vascularización del quiste de ovario, a ver si en lugar de ser un quiste endometrósico puede ser un quiste que pueda tener una malignidad, y que nosotros tenemos que saberlo antes de la operación. O sea que no es la endometriosis la que la causa, es muy poco frecuente que tenga una malignización, pero no hay que descartar que no exista la asociación entre la endometriosis, fundamentalmente ovárica o endometrial, con una endometriosis. Perfecto. Nos queda un minuto. Yo quiero aprovechar para hacer unos comentarios
comentarios de despedida. Primero que nada, darte las gracias, Luis, por haber compartido, por compartir este momento con nosotros, esta experiencia de tantos años, esta especialidad tan interesante, tan linda que es la reproducción humana, y hablarnos de un tema tan valioso que puede afectar de manera tan importante la calidad de vida de la mujer, la fertilidad misma, como es la endometriosis. Y más aún, pues ahora que estás de vacaciones, un doble valor, un doble agradecimiento por tomarte este tiempo dentro de tu momento de vacaciones. Quiero aprovechar también para todas las damas que nos acompañan, para todas las personas que nos están escuchando, que sepan, que tengan muy claro que esta plataforma educativa internacional, conformada con muchos especialistas de mucha calidad, de muchos países, van a seguir estando aquí para ustedes. Este es el primero de una serie de eventos, de entrevistas que vamos a tener con los expertos. No falten, inviten a todas sus amistades, a todos sus contactos, a todos sus familiares. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, Luis. Muchas gracias, Víctor.